Hola, ¿qué tal? Te doy mi más cordial bienvenida. Mi nombre es Gaby Satarino y te agradezco enormemente que nos estés acompañando en este maravilloso taller titulado ¿Cómo implementar prácticas de salud mental culturalmente sensible para atender a la comunidad hispanoparlante usando el modelo de los sistemas de la familia interna, también conocido como IFS? Sabes, recientemente ha habido un gran aumento significativo en el interés en IFS. En nuestras comunidades de consejería de habla hispana, como en los Estados Unidos, en España, en Portugal, en América Latina, Brasil y el Caribe. Y a pesar de este crecimiento de interés, hay poca literatura sobre cómo brindar una evaluación culturalmente sensible para nuestras comunidades cuando se usa IFS. El propósito de este taller es resaltar la importancia del contexto cultural, identificar el valor de incluir prácticas alineadas culturalmente para complementar aún más el gran tratamiento que estamos haciendo con nuestros clientes o pacientes. He tenido la fortuna de hacer este tipo de trabajo durante toda mi carrera. Sabes, una vez que entré a mi educación y mi carrera profesional, descubrí que había una gran falta de formación cultural, una gran falta de conciencia de las diferencias étnicas y una gran falta de cómo incluir eficazmente nuestra cultura en algunas de nuestras prácticas terapéuticas más comunes. Me he tomado como una responsabilidad personal resaltar la importancia de los valores culturales de hispanoparlantes y cómo impactan la presentación de la salud mental y el enfoque del tratamiento clínico. La confluencia de la cultura ha sido una gran parte integral de mi desarrollo profesional y personal. Nací en México, pero crecí en los Estados Unidos. Soy una psicoterapeuta IFS capacitada a nivel 1 con más de 20 años de experiencia clínica trabajando en varios entornos comunitarios de salud mental y actualmente tengo una práctica privada en Dallas, Texas. ¿Y tú, de dónde te conectas? Dinos, haznos saber, pon en el chat dónde vives, de dónde eres. Y espero que realmente disfrutes este taller. El modelo de los sistemas de la familia. No creo que yo encontré IFS. Creo que IFS me encontró a mí, en serio. Y IFS se presentó de una forma peculiar. IFS vino a mi vida de forma de una rubia. Sí, en forma de una rubia. Hace muchísimos años estaba sentada en un taller cuando entró una hermosa mujer alta y rubia y nuestro instructor anunció a la clase que teníamos una invitada especial y que ella estaba promocionando su nuevo libro. Ella habló sobre su libro y explicó el modelo de IFS. Sabes, me llamó la atención, pero no me interesó en ese momento. Al final de su discurso, ella viene y se sienta a mi lado y puso el libro enfrente de mis narices y dijo, si tú eres terapeuta, este libro puede ser útil. Y en esos momentos me emocioné, no tanto por el tema, para ser honesta, sino porque a mí me encanta leer y pensé, grandioso, un libro gratis. Esa tarde llegué a casa y leí todo el libro, no podía parar y me enamoré de IFS. ¿Por qué? Porque IFS me ha traído un modelo y los pasos para ayudar a mis clientes a tener cambios transformativos. Hablemos de los objetivos de este taller. Identificaremos el valor de incluir una entrevista contextual culturalmente sensible. Describiré los marcos culturales ambientales al trabajar con
partes protectivas en el modelo de los sistemas de la familia. Identifique el contexto de la espiritualidad en la comunidad hispanoparlante como una opción adicional para acelerar la energía del self. Describiré los beneficios de utilizar el cambio de idioma con clientes bilingües y multilingües. Estos objetivos destacan la cultura. La cultura se refiere con unos patrones de comportamiento e interacciones construidos cognitivos y comprensión afectiva que aprendemos a través de un proceso de socialización. Estos patrones compartidos identifican a los miembros de un grupo cultural y al mismo tiempo que se distinguen de otros grupos. A mí me encanta esta definición de cultura de Krunkhorn, que dice: la cultura consiste en patrones implícitos e explícitos de y para al comportamiento adquirido y transmitido por símbolos que construyen los logros distintos en los grupos humanos, incluyendo sus expresiones. El núcleo esencial de la cultura consiste de ideas tradicionales, es decir, derivadas de seleccionadas históricamente, y especialmente sus valores. Los sistemas culturales pueden, por un lado, ser considerados como productos de la acción y, por el otro lado, como factores determinantes de acción futura. Todos somos culturales, desde cómo nosotros formamos nuestros valores, nuestras tradiciones, nuestro idioma, etc. Y es sumamente importante mencionar que el contexto importa, y mucho. No es el mismo contexto en Madrid que en Río o que en Chicago. El contexto crea la mentalidad cultural en cada persona. Sabemos que en la cultura se puede transmitir de generación a generación, pero también se va evolucionando en base de diferentes eventos, en base de la presentación de personas de diferentes orígenes y en base de la diversidad dentro de nuestras comunidades. Incluso cómo nos referimos a nosotros mismos. Por ejemplo, en los Estados Unidos, el término Latinx es un término que reconoce el binario de género y reconoce el idioma español e intenta incluir todos los aspectos de género. El término Latinx se refiere a aquellos latinos inmigrantes o descendientes de inmigrantes viviendo en los Estados Unidos de los 23 diferentes países, desde México, Centroamérica, Suramérica, no incluyendo a Brasil, hasta el Caribe. Y otro término que usamos en los Estados Unidos es afro-latino. Se utiliza para describir los descendientes de América Latina con raíces africanos. Aunque la mayoría de la información en este taller es dirigido a proveedores de salud mental que viven en los Estados Unidos, realmente espero que puedas encontrar esta información valiosa para complementar aún más el gran trabajo que ya estás haciendo con IFS. Empecemos con qué queremos decir con una entrevista contextual alineada. Bueno, es importante que reconozcamos las influencias culturales en los comportamientos cognitivos, sociales, conductuales, vida espiritual y fisiológica de los problemas y de las fortalezas de nuestros clientes. Es importante, primero, saber el impacto de nuestros clientes. Dos, en cómo la cultura impacta en nuestro trabajo clínico. Y tres, el poder aprender el impacto en nuestra propia cultura. Creciendo, mi madre recitaba uno de sus poemas favoritos, titulado Caminante no hay camino. Hay una línea en este poema que dice:
Caminante, no hay camino, se hace el camino al andar. Son tus huellas el camino y nada más. Creo que la cultura es una experiencia donde dejamos nuestras propias huellas que son únicas y diferentes a cualquier otra persona. Y me encantaría empezar este taller compartiendo contigo este hermoso poema. Caminante, no hay camino. Caminante, son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Muchas gracias por dejarme compartir ese hermoso poema con ustedes. Y me alegra tanto que siga creciendo el interés por comprender más nuestra cultura. Estoy tan agradecida para... sorry about that. Okay. You're good. We'll just keep going with this. Okay. Me da mucho gusto y mucha alegría que siga creciendo el interés por comprender mejor nuestra cultura en IFS. Le agradezco a cada uno de ustedes por pedir este taller en español y a IFS, el instituto, por darme esta maravillosa oportunidad de poder dar este taller en nuestro español. De entrada, vamos a entrar hablando sobre la entrevista culturalmente sensible. La conciencia del contexto en cada etapa de planificación e implementación de la evaluación y la intervención es especialmente importante y esencial para la práctica ética y eficaz con los clientes inmigratorios. Tomar conciencia quiere decir el saber quién es el inmigrante, cuánto tiempo llevan aquí, en qué condiciones llegaron, cuáles son sus dilemas, sus estresores, sus redes de apoyo y sus fortalezas. Desafortunadamente, no hay una evaluación que incorpore todos estos elementos necesarios para tener una entrevista culturalmente sensible. Bueno, al menos que yo no sepa. Sin embargo, les tengo buenísimas noticias. Tengo valiosos recursos para ofrecerles. ¿Sabes cuántos de ustedes crecieron tomando un batido en el desayuno? O sea, ¿cuántos de ustedes tenían una madre o un padre que antes de que se fueran a la escuela les hacía su batido? Pero cuando yo era niña, mi mamá preparaba un batido, o en México se llaman licuados, y ella ponía todos estos ingredientes en la batidora como verduras, plátanos, jugo, y lo batía. Y para serte honesta, creo que ponía cualquier ingrediente que encontraba. Pero la intención de mi madre era tomar la mayor cantidad de nutrientes posibles, licuarlos y convertirlos en una deliciosa bebida. Sabes, he tomado el mismo enfoque. He tomado uno de los mejores cuestionarios sensibles culturalmente en la salud mental y he incluido preguntas relacionadas con IFS para crear un nuevo tipo de batido. Un batido que toma nuestra cultura como una parte integral de nuestras prácticas clínicas. En este nuevo batido lleva como licuadora
la humildad cultural. Y los ingredientes que le vamos a poner en esta evaluación son una entrevista clínica centrada en la cultura, camino y address. Empezamos hablando sobre qué es la humildad cultural. La humildad cultural es un proceso de aprendizaje, de querer saber, de autorreflexión, autocrítica y de tener una postura de seguir creciendo y aprendiendo. La diferencia en la idea de competencia cultural es que en la humildad cultural nunca se deja de aprender. Es un proceso dinámico, moldeado por cada interacción que tenemos con cada persona y al mismo tiempo que mantiene abierta nuestra mente y nuestro corazón. En las palabras de una de las autoras de la humildad cultural, la doctora Trevon, dice, la humildad cultural ofrece un marco más para contribuir a lo que debe ser nuestro objetivo final, que es llegar a un sentido de equidad, un sentido de igualdad y un respeto que nos impulsa a seguir. Y como pueden ver, los atributos de tener una humildad cultural son franqueza, conciencia apropiada, interacción de apoyo, la ausencia del ego, incorporar nuestra autorreflexión, nuestra autocrítica, empoderamiento, beneficio mutuo, colaboraciones, cuidado propio, respeto interpersonal y una postura de que este es un aprendizaje de toda la vida. Como pueden ver, la humildad cultural honra la diversidad humana, promueve el autoconocimiento y la comprensión cultural y toma la postura de seguir aprendiendo nueva información cultural. Y no estoy diciendo que la humildad cultural es el self, pero lo que sí estoy diciendo es que estos atributos acompañan y muy bien las cualidades del self. El modelo de IFS identifica el self como la pieza central del modelo. Y si seguimos las cualidades del self y usamos los atributos de la humildad cultural, vamos a tener un gran guía. La entrevista, el siguiente ingrediente que quisiera compartir con ustedes se llama una entrevista clínica centrada en la cultura. En este segundo recurso, encontrarán en este libro una entrevista clínica centrada en la cultura. Pero lo que me gusta de esta entrevista es que realmente profundiza, incluye estas categorías. Habla y hace preguntas sobre las dimensiones culturales, el nivel de estar en este país, la historia del inmigrante, preguntas sobre la pre-migración, los eventos que llevaron a la persona a tomar esa decisión, la experiencia del inmigrante y la post-migración. También ve dimensiones sociopolíticas que incluyen preguntas sobre la educación de la identidad étnica, el estrés acumulativo y otras fuentes de estrés, condiciones de residencia, educación, estatus legal, el impacto de la opresión, el racismo, los prejuicios, la economía, el género. Identifica cuáles son los apoyos étnicos y familiares del cliente. Si está interesado en recibir una copia de esta entrevista clínica, por favor, mándeme un correo y yo te la haré llegar. El siguiente ingrediente que hablaremos el día de hoy es del ingrediente que se llama camino. Y camino es una entrevista que se enfoca en el apoyo comunitario y familiar, el estrés acumulativo, el historial de migración, modelos de angustia, dichos y resiliencia, preferencia de comunicación y la lengua
materna. Sí existe una superposición en algunas de estas categorías mencionadas anteriormente. Sin embargo, quiero que sepan que aquí en los Estados Unidos, los proveedores bilingües de salud mental no siempre tenemos a menudo una traducción que es apropiada o sensible culturalmente. Y en la literatura del camino, los autores nos han proporcionado una excelente traducción al español de preguntas formuladas en cada una de estas importantes categorías. El otro elemento que me gustaría, otro ingrediente que me encantaría poder compartir con ustedes es addressing. Esto viene de un libro titulado Addressing Cultural Complexities in Practice o Abordando las complejidades culturales en la práctica. Y esto se enfoca en las influencias culturales, influencias de generaciones y de edad, discapacidad de desarrollos, discapacidades adquiridas a lo mejor más tarde en la vida, la religión y la orientación espiritual, el estatus sociosocial, la orientación sexual, herencia, origen nacional y género. El trabajo de la doctora Hayes, la autora, se ha enfocado, y lo que me encanta tanto de Addressing es que ella se ha enfocado en diferentes culturas, en cada una de esas culturas, incluyendo la de nosotros, es que se enfoca en las fortalezas y los soportes relacionados en la cultura. Por ejemplo, ella se enfoca en las fortalezas personales, en los apoyos interpersonales y las condiciones ambientales. Algunos ejemplos que puedo compartir contigo son los siguientes. El orgullo por la cultura de uno, el sentido del humor, la sabiduría de la experiencia, las celebraciones, los ritos, las tradiciones y las diferentes formas que honramos a nuestros familiares y antepasados fallecidos. Este libro realmente es un tesoro. Este libro realmente tiene estudia muchas fortalezas en diferentes culturas. Y por eso a mí me encantaría regalar una copia el día de hoy. Me encantaría sortear este libro. Entonces, si estamos en vivo y si quieres participar en el sorteo, pon tu nombre en el chat y al final del taller se anunciará vía chat el ganador del libro. Seguimos con los marcos culturales ambientales para considerar cuando se trabaja con partes protectivas. Comencemos con partes que están polarizadas. En IFS, la polarización ocurre cuando las partes asumen cargas. La relación interna pasa de tener armonía a tener conflicto. Y por lo general, este conflicto se produce entre dos partes, que se vuelven partes polarizadas. Estas partes polarizadas tienen suposiciones negativas sobre la una y la otra. Y esto lleva a cada parte que se vuelva más extrema, intentando obtener el control sobre la otra. Y la polarización protectoras son omnipresentes y pistas que existen exiliados. Es importante explorar polarizaciones, especialmente en estas categorías. En la inmigración, en el estrés integrativo, en la discriminación, en el uso del lenguaje y en nuestras creencias generacionales. Por ejemplo, en la categoría de inmigrante, el cliente puede tener una parte que se siente agradecido de estar aquí y otra parte que se siente culpable por aquellos miembros de familia que no pudieron venir a los Estados Unidos. El estrés integrativo.
Una parte puede sentir el estrés de no poder ejercer su profesión en este país y sentir una pérdida de identidad. Y otra parte puede tener un fuerte deseo de aculturación, la discriminación. Puede haber una parte que siente el dolor de ser tratado injustamente, de recibir un trato prejudicial. Y la otra parte se queda callada porque se siente impotente y siente que nada va a cambiar. El uso del lenguaje. Hay una parte que quiere seguir hablando español y conservar el idioma. Hay otra parte que quiere aprender y hablar el inglés y siente que si habla el inglés, la persona, el cliente, va a estar más incluido y empoderado. También hablemos de las creencias. Puede haber una parte del cliente que quiere conservar sus creencias de su cultura. Por ejemplo, una creencia puede ser: uno es guerrero a cualquier precio. Pero puede haber otra parte dentro del cliente que quiere adaptarse a nuevas prácticas sociales y culturales que son dominantes aquí en los Estados Unidos y que prefiere pagar el precio de perder esas tradiciones. En unos momentos les enseñaré un video de Claudia. Claudia habla sobre estas polarizaciones basado en sus experiencias. Ella emigró de México y ahora vive en los Estados Unidos. En México, ella trabajaba como una ejecutiva y ella habla cómo sus experiencias impactaron y moldearon su identidad, su núcleo familiar y su autoconcepto. Aquí está el video de Claudia. Social en México era muy diferente al de aquí. Allá pues yo crecí en una familia acomodada, pues en la que no batallábamos de nada, no nos faltaba nada, gracias a Dios. Yo trabajaba en el banco, era secretaria de dirección general. Económicamente pues tampoco tenía problemas, pero al llegar acá, en este país donde no podía trabajar, donde no podía pues ejercer nada profesionalmente, porque pues no estaba legal aquí y no, sobre todo que no tenía el idioma, pues me tuve que trabajar de otra manera, ¿sí? Porque llegando los 2 meses aquí, a mi esposo le diagnostican una cirugía y que no podía trabajar por 8 semanas. Entonces yo tenía que salir a trabajar, pero ¿en qué iba a trabajar si aquí pues no sabía trabajar, no podía trabajar en nada? Entonces me invitaron a vender gorditas. Yo tuve que pues aprender un poco a hacer las gorditas. Las fuimos a vender en los autobuses donde yo llegué. A mí realmente me daba mucha vergüenza porque nunca había vendido gorditas. O sea, yo iba a comprar las gorditas en México, pero no las hacía. Aquí tenía que trabajar en las gorditas porque no había otra forma de trabajar. El tenerme que poner una cachucha, unos lentes para que no me reconociera si alguien venía de México. O sea, yo tenía ese problema de que, pues era un trauma de que como yo trabajaba en México como ejecutiva y aquí venía a trabajar vendiendo gorditas. O sea, eran dos mundos distintos, pero una parte de mí decía, pues que eso era mi vida en México, pero que aquí tenía que trabajar para salir adelante, pues mi esposo no podía trabajar. Entonces, el ir a vender gorditas, pues era una humillación muy grande para mí. Pues sí, el gritar gorditas, pues eso no lo podía yo hacer y le tuve que decir a mi compañera que por favor lo hiciera ella porque no podía, era algo que definitivamente no podía yo gritar gorditas. Y pues también estuve trabajando limpiando apartamentos cuando yo en México tenía una persona que me ayudaba a hacer el quehacer y que ella fue la que le quitó el pañal, el biberón, el chupón a Ruth, a mi hija. Y pues ahora tenía yo que hacer lo que ella hacía, por lo que yo pagaba, ahora yo tenía que buscar que me pagara. Soy originaria de México, de San Luis Potosí. Tenemos 21 años en este país, ahora radicamos aquí. Soy casada, tengo 6 hijos, 5 vivos y uno en el cielo. Muy bien. ¿Y qué te llevó a tomar la decisión de venir a los Estados Unidos? Bueno, a mí mi principal motivo de estar en este país fue que
Nosotros veníamos de un matrimonio destruido, allá nos casamos en México y nos divorciamos también al año y medio. Duramos 3 años separados, nos reconciliamos y pues en ese lapso mi esposo se vino a vivir a este país, a Estados Unidos, y pues nosotros nos venimos con él para empezar pues a tratar de reconstruir nuestro matrimonio. Esa fue la razón principal. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí en los Estados Unidos? Aquí ya llevo 21 años. ¿Y cómo ha sido tu experiencia? Bueno, mi experiencia al principio fue un poco frustrante porque pues yo me empecé a enfrentar a varios temores, ¿verdad? El primero pues era el idioma. El segundo era que, o sea, que no conocía yo aquí a nadie y el estar ilegal pues me causaba también otro temor, ¿verdad? No podía manejar porque no teníamos un carro, nada más el de mi esposo. Tampoco podíamos salir porque no conocía. Aquí también las distancias son muy grandes, entonces para caminar, aquí me di cuenta que también la gente no camina. O sea, cosa que en México todo el mundo camina, va a la tienda de la esquina, no hay tiendas de la esquina tampoco. Entonces todo eso pues fue un cambio muy drástico para mí, ¿verdad? Que, o sea, yo venía acostumbrada, pues en mi país es distinto todo, hay más comunicación, hay todas las distancias no son tan grandes y hay una tiendita en cada esquina, o sea que aquí era un encierro. En México yo trabajaba y pues mi jornada de trabajo era de 9 a 2, salías a comer 2 horas y regresabas de 4 a 7. Aquí mi esposo se iba de 7 de la mañana a 7 de la noche, o sea, una jornada muy larga. Nos dejaba a nosotros, no teníamos teléfono, no teníamos tele. Aparte yo no sabía convivir con mi hija, o sea que tenía que pasar esas 12 horas con mi hija porque en México yo trabajaba. Entonces a mí me cuidaban a mi niña, o sea que yo no tenía pues esa capacidad de convivencia con ella. Entonces para mí ese era otro punto frustrante, que yo no sabía ni cómo jugar con mi hija, ¿verdad? No estaba acostumbrada a atenderla. Y pasar todo ese tiempo, pues era muy frustrante para mí y pues también para ella. Y después, pues también, pues yo creo por causas de Dios, no quiso el Señor que entrara a la escuela, porque aquí me dijeron, no, en el momento que llegues, entra a la escuela si le pertenece a la escuela. Pues pertenecemos a la escuela y no pudo entrar. O sea que yo tuve muy buen tiempo para sanar eso también, ¿verdad? De poderme comunicar con mi hija, aprender a atenderla, sus necesidades y todo, que no lo había hecho por 6 años. ¿Y cómo era tu comunidad en ese entonces? Pues mi comunidad en ese entonces, pues era una comunidad muy cercana, ¿verdad? Porque nosotros siempre hemos pertenecido pues a la Iglesia Católica, ¿verdad? Ese es nuestro credo. Y pues la Iglesia Católica siempre se ha manejado en comunidades pequeñas de jóvenes, de adultos, y también atiende pues a todo tipo de personas en el estado civil que se encuentren. Entonces nosotros también veníamos de esa comunidad, o sea, mi familia es una familia católica, yo vengo de una familia católica con mis creencias, que aquí poco a poco, o sea, yo me di cuenta que poco a poco es muy fácil aquí que se le vaya a uno olvidando sus creencias, porque empezando por las misas, aquí no había misas, ahorita ya hay más, pero en ese tiempo que yo llegué, nada más había 2 misas, en la mañana y a mediodía, y en la tarde ya no había. Y en México hay hasta las 10 de la noche, o sea que puedes ir, y aquí si ya no íbamos, entonces pues ya, o sea, se te hacía tarde, no ibas, y así poco a poco uno va perdiendo eso, ¿sí? El acercarse a su iglesia y todo, o sea, y eso también le viene a traer una soledad, o sea, sentirse solo, porque no, o sea, no tienes ese contacto tampoco con Dios, o sea, para mí eso también era frustrante, que se nos pasaban domingos que no íbamos a misa, y yo crecí así, ¿verdad? O sea, la tradición en mi casa era todos los domingos a misa, festejar todas las fechas importantes, solemnidades de la iglesia. Y aquí no, aquí se me podían pasar muchas fiestas, muchas misas que no acudimos. Y eso también nos lleva a sentirnos solos por todos lados, ¿sí? O sea, solos porque nos sentíamos solas con mi esposo, no estaba. Nada más éramos mi hija y yo, o sea, mis vecinas no nos hablaban porque éramos como raras. Nosotros llegamos a un lugar de hispanos y los mismos hispanos pues nos rechazaban, ¿verdad? Nos rechazaban por ser, pues a lo mejor no ser pues del rancho, éramos de ciudad, ¿verdad? Entonces también sentíamos ese rechazo, nos veían
pues no sé si con coraje o con envidia o simplemente pues decían, no son de nuestro círculo, ¿verdad? Entonces desde ahí también empezar a sentir rechazo por estas personas, pues también fue duro para nosotros. Yo no quería estar aquí, o sea, yo me iba y regresaba, ¿verdad? Porque una parte de mí seguía en México, o sea, para mí mi país era muy importante, o sea, estar en México. Yo nunca pensé salir de mi país a radicar a otro país. Mismo de mi país, sí, a otra ciudad de mi país, sí, pero de ahí no. Y ahora estar en este país, pues también, ahorita estoy agradecida, sí estoy agradecida con Dios porque me ha traído a este país, porque reconstruyó mi matrimonio, aquí me encontré con Jesús, pero una parte de mí sigue en México porque ya tengo a mi familia, todavía está mi madre, se ha muerto mi padre y no pude ir, eso me dolió bastante. Y ahorita aquí mis hijos ya crecieron, o sea, ellos no se quieren ir a México porque este es su país, entonces estoy como dividida con los sentimientos, ¿verdad? Por allá todavía tengo a mi madre que me sobrevive y mi hermano que no pueden venir. Mi madre ya por su salud no puede venir. Y aquí tengo a mis hijos que no, o sea, quieren ir de vacaciones, pero no se quieren ir a vivir allá. Entonces, pues tengo el corazón partido ahora sí, ¿verdad? Pero pues mi deber es estar. Claudia vino a consejería y una de las cosas que pudimos trabajar es realmente ayudarle a resolver estas polarizaciones que ella no se había dado cuenta que estaban causando tanto estrés emocional en su persona, tanto estrés emocional en su matrimonio y estrés emocional en su comunidad. Ya que pudimos trabajar con estas polarizaciones, ella empezó a poder integrarse más con compasión, curiosidad, creatividad y con un nivel de aceptación que produjo una gran paz. Y esa paz ayudó a aumentar sus relaciones. Me gustaría hablar un poco de, no solamente trabajé con Claudia, pero también trabajé con sus otros miembros de su familia. De hecho, ella recibía terapia familiar en conjunto con terapia familiar. Y si bien estamos hablando de familias inmigrantes, es importante también saber cómo a lo mejor esto puede impactar o influenciar a otros miembros de la familia, incluyendo los hijos. En unos momentos les mostraré un video titulado Jóvenes Latinos, nacidos en los Estados Unidos, añorando su propia identidad. Afro-Latina, Mexican-American, Chicana, Mexican, Afro-Latino. To my family, I am Puerto Rican. To the country, I am Latina. Growing up, I felt as though I was too Black to be Latina and too Latina to be Black. Chicana, I think, identifies more of the political and social values that I hold more than just where my family's from. I don't feel pressure to be more Latino or American. I'm comfortable with who I am, like culturally. How can I be Mexican when I'm pressured to be more American? How can I be American when I'm pressured to be more Mexican? My family growing up wanted me to, stick with my Hispanic roots, but also did not want me to show those roots to the world. A lot of the times people didn't even know that I was Cuban because I guess I don't look like your typical Cuban. My mom is Mexican, so I've always grown up with her culture, with her language, while being American doesn't come up as easily. I've gotten people assume, even other Latinos assume that I'm white or that I'm not Latina or Chicana. It definitely hurts, but at the same time, it's not something that I can control. I think I can do my best to project that identity. It's hilarious when you walk into a room and they don't think you're Caucasian enough, you're not American enough, you're not Latino enough. Being Latino isn't as accepted as it should be. It makes me feel pressured to fit a certain mold in the United States. But now that I'm older, it's more like, it's what I make of it. That doesn't stop me from being proud of who I am and where I'm from. And then ultimately, I think what you settle on is how you view yourself. We're
kind of stripped in a lot of cases of our Spanish tongue and our Spanish heritage and told it's really important that you only speak English. Because if you're from a Spanish-speaking country and you can't speak Spanish, it's harder for you to connect with the people there. And not being ashamed when you do speak Spanish, but also not being ashamed if you weren't taught it. Okay, so Spanish is not my first language because my parents were afraid of me being discriminated against because they were discriminated against. And now they're hurting me because I'm not Latino enough because Spanish is not my first language. But they don't know that I couldn't speak Spanish because my parents were afraid of me getting hurt. My parents have already done all the work for me. And that's why I feel like I have like a bright future ahead of me because the work's already been done. All I have to do is like harvest what has been put on the ground. But it's about me and other Afro-Latinos working really hard and continuing to make strides. I feel like this country has a lot of opportunity for me. When you have pushed another human being towards the light, towards positivity, towards a voting booth, towards using their power, you are powerful. People are telling us as Hispanics that we don't belong here. That's kind of motivated us to join together as a Hispanic community and say, we do belong here. And despite what you're saying, I will prove to you why I do belong here. Estos jóvenes hablan sobre su lenguaje, su experiencia latina en este país. Y me gustaría hablar un poquito sobre el lenguaje y hablar cómo usamos el lenguaje, pero enfocado en algunas formas que lo usamos para expresarnos por medio de apodos, comparaciones o dichos. Y los apodos muchas veces son inventados y son creados como apodos por medio de situaciones o cortamos el nombre de alguien o le llamamos un apodo como una forma de expresar nuestro cariño. Y miren, hay algunos apodos, comparaciones y dicho que pueden ser identificadas como factores de protección culturalmente hablando. Sin embargo, es importante tomar el tiempo para ver si tu cliente está llevando alguna carga, está llevando algún burdening asociado con los apodos y las comparaciones que recibió o los dichos y cómo fueron influenciados. Empecemos hablando un poco de los apodos. Los apodos típicamente caen en estas categorías físicas de carácter y tono de la piel. Por ejemplo, un apodo físico puede ser estás chiquita, eres narizón, el chaparro, el gordo, el conejo porque tiene los dientes grandes. El carácter, un ejemplo de apodo es el perezoso, el burro, la gruñona, la loca de la casa. Y el tono de la piel, los más comunes es el negro, la güera. Y unas comparaciones, y también tenemos que hablar que hay apodos asociados con el papel en la familia. La que manda, el jefe, la jefa, el bueno, el malo, el hombrecito de la casa. Todos estos son apodos asociados con el papel que el cliente podría haber estado jugando en su familia de origen o a lo mejor un niño o un adolescente. Dicho, hablemos un poco de comparaciones. Las comparaciones típicamente son entre dos personas. En nuestra cultura latina sabemos que usamos a menudo el apellido, pero lo asociamos con algo negativo. Por ejemplo, te pareces tanto a un Guzmán, sabiendo que a lo mejor la mamá no se lleva bien con ese lado de la familia. O puede decir, ¿cómo te pareces a tu tía Ana? O como igualito a tu papá, sabiendo que, por ejemplo, la mamá no se lleva bien ni con el papá porque están divorciados, ni con la tía Ana porque están peleadas. Y usa este tipo de comparación y el niño puede interpretar y tomar a su sistema interno como una manera de rechazo. Dichos. Sabemos que los dichos por
generalmente tienen una gran sabiduría. Pero sabes que hay algunos dichos que se pueden convertir en cargas que puede estar cargando una parte, dependiendo en cómo este concepto o estos dichos sean interpretados por el paciente. Ahora, consideremos los marcos culturales ambientales cuando estamos trabajando con partes protectivas. En mi experiencia clínica, cuando hay partes que han sido lastimadas por los apoyos, las comparaciones, los dichos, es importante saber cómo usar el acceso. Y lo vamos a usar de una manera, y esta es la palabra clave, con mucha delicadeza. ¿Por qué es tan importante usar el acceso directo con delicadeza cuando estamos usando IFS? Bueno, porque nosotros inconscientemente o sin darnos cuenta podemos dañar aún más a esa parte si nosotros nos referimos a esta parte de la misma manera que fue llamada. Te comparto un ejemplo personal. Cuando yo era una niña en mi casa, el apodo que yo tenía era Santa Gabriela. Mi madre me puso ese apodo porque desde muy chiquitita nunca me gustó la injusticia y yo hablaba de que se tenía que hacer justicia. Y de niña, hasta de niña siempre he luchado para que haya mucha justicia y justicia social. Sin embargo, no solamente señalaba la injusticia que veía en mi mundo exterior, pero también hablaba de la injusticia que yo vivía en mi mundo interior, o sea, en mi casa. Entonces, no solamente señalaba lo que veía en las noticias que no me gustaba, pero también señalaba cuando mis padres estaban siendo injustos. Por ejemplo, cuando enseñaban preferencias sobre un hermano o sobre el otro. Y pues para serte honesta, a mi mamá no le gustaba ser señalada y mucho menos recalcar que ella estaba de la manera que yo le estaba recalcando y reclamando que ella estaba haciéndolo incorrecto. Entonces ella usó ese término en otro tono de, ay, si será Santa Gabriela. Y a lo mejor la intención de mi mamá fue una. A lo mejor su intención era protectiva, su intención a lo mejor era buena, pero sabemos que hay una gran diferencia entre intención e impacto. En mi caso, ese apodo, yo crecí con ese apodo y crecí con ese apodo afectando mi autoconcepto. Trabajé mucho con esta parte de ti que se sentía avergonzada cuando señalaba o hablaba sobre las indiferencias o las preferencias o la injusticia. Y trabajé muy duro con esta parte para ayudar a que esta parte se desahogara, tuviera esta sanación. Y déjate digo que el día de hoy no tengo ningún problema usando mi voz para crear y ayudar a crecer la justicia social. Si tú tienes un cliente que tiene cargas con apoyos que han recibido, comparaciones o interpretaciones negativas de dichos, es importante el acceso directo, sea implícito o explícito, pero de nuevo, con mucha delicadeza. ¿Qué pasa cuando no usamos la delicadeza? Bueno, existe la posibilidad que podamos seguir dañando esa parte. Y esto llevaría el sistema del cliente a que sea más desequilibrado. Esto llevaría al paciente a que hubiera una ruptura entre la parte y el cliente o entre la parte y el terapeuta. Y esto puede conducir a una mayor desconexión. ¿Cómo se usa el acceso directo con delicadeza? La respuesta es simple. Tenemos que preguntarle de una manera respetuosa y con mucha compasión a la parte cómo quiere ser vista, de qué manera le gustaría que nosotros nos refiriéramos a ella o a él. Sabes que la compasión conduce a la conexión.
Y la conexión conduce a claridad. Y la claridad conduce a una profunda comprensión. Y cuando tenemos una profunda comprensión, eso conduce a tener una conexión más íntima. Uno de los principios objetivos de IFS es tener esta conectividad. La primera conexión es entre el self y las partes y se caracteriza con compasión, con la habilidad de facilitar el equilibrio y la armonía interiormente. El segundo es entre el self de una persona y el self de otra persona y se caracteriza como con tener compasión y bondad. Y la tercera es aquellas partes que han sido liberadas de sus cargas y están relacionándose con partes liberadas y con otras partes liberadas, y esto se caracteriza con una resonancia emocional. Nuestro objetivo es ayudar a nuestros clientes a acelerar estos tres tipos de conexiones. El acceso directo, sea implícito o explícito, es muy valioso y eficaz, pero debemos prestar atención en la forma en que el cliente y el terapeuta interactúan con estas partes que han sido burden, que traen cargas por apodos, comparaciones o dichos. Estas partes son muy sensibles. ¿Y qué quiero decir con esto? Mira, estas partes han sido dañadas en la manera que se les fueron hablados, en la manera que fueron identificadas, señaladas o referidas, y que han sido, y también cómo están siendo vistas o rechazadas por el sistema del individuo. Si el cliente o el terapeuta podría, sin que se dé cuenta, el cliente o el terapeuta podría continuar fortaleciendo la carga, haciéndola aún más pesada y creando más daño en el sistema del individuo. Las partes volverán a ser lesionadas y eso nos lleva a perder la confianza en nuestras interacciones con ellas. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las soluciones? De nuevo, usar el acceso directo con mucha delicadeza. Hay algunas soluciones. Algunas soluciones es obviamente evitar el nombre que usaron, preguntarle cómo quieren ser referidas, cómo quieren que nosotros interactuamos. Mira, he creado una técnica que se llama préstame tus lentes o anteojos. En esta técnica le preguntamos a esta parte si hay algo o alguien que ve esta parte de la manera que desea o que más desea. Una vez identificado esta persona o este aspecto, le pedimos a esa parte, a ese individuo ficcioso, real, imaginatorio, que nos preste sus lentes para que de esa manera no solamente el cliente, pero también el terapeuta lo pueda ver con esa visión. La mayoría del tiempo ha sido mi experiencia que cuando hago este ejercicio, esta técnica, los pacientes me dicen, la parte me dice que quieren que los veamos tal como Dios los ve. Y generalmente es con mucho amor y aceptación. Otra técnica es pedirle a la parte que nos haga un dibujo de cómo quiere que el cliente y el terapeuta lo vea. Estas partes son sensibles y nuestra interacción con ellas es tan importante y por eso el uso del acceso directo, implícito o explícito, es importante usarlo con delicadeza. Ahora, hablemos un poco de factores culturales. Estos incluyen, y toma un momento para verlos, estos incluyen ver los aspectos de una cultura que cuando se usan pueden crear un apoyo interno, un apoyo en la familia y un apoyo en la comunidad.
ya sea una calidad interpersonal, el no juzgar culturalmente, el ser bilingüe, el tener la importancia de la familia a todos niveles, nuclear, extendidas, con los compadres, la necesidad de la familia de tener una prioridad sobre las necesidades de los individuos, el personalismo, que es la importancia de la familia a todos los niveles, la obligación, el respeto, la lealtad, la jerarquía, el uso de ritos y costumbres y respeto. Estos son valores culturales que la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a usar o que los vemos como nuestros valores culturales y han sido una manera protectores, pero protectores en el aspecto que nos ayudan a crecer, nos mantienen salvos, en el aspecto que nos ayudan a crear un lazo más fuerte, ya sea individual, interpersonal, familiar o en nuestras comunidades. Ahora quiero hablarte un poco sobre los directivos de IFS. Los directivos también, te lo voy a leer. Los directivos también intervienen de manera preventiva en situaciones como una forma de minimizar la activación de los exiliados. Pueden hacerlo de varias formas, mediante de una combinación de partes, y son los siguientes. Y lo puedes leer, y sé que estás muy familiarizado con qué es un directivo. Y sabes, cuando empecé esto es lo importante, cuando empecé a trabajar con clientes Latinx usando IFS, de pronto identifiqué que algunos de nuestros factores culturales podrían ser identificados como directivos. Y eso me llevó a hacerme la siguiente pregunta, sumamente importante. ¿Es posible? ¿Se puede malinterpretar los valores culturales que nos han servido como nuestros protectores, como directivos o en algunos casos identificar como apagafuegos? El concepto de directivos y apagafuegos fue creado con un lente eurocéntrico. Y a medida que fue implementando IFS más en la comunidad Latinx, empecé a hacerme esta pregunta más profunda. ¿Podría ser, hay ocasiones en que IFS puede malinterpretar valores culturales? ¿Y qué es lo que pasa si es un valor cultural y le estamos pidiendo que nos dé un poco de espacio, le estamos pidiendo que se siente a 2 pasos, a 2 metros de nosotros, que se vaya al otro cuarto, que nos dé un poco de espacio para estar con una parte de nosotros que necesita nuestra atención? ¿Qué es lo que pasa? Y mi pregunta llegó a ser, si es un valor cultural que nos ayuda, pero IFS puede malinterpretar, entonces, ¿qué es lo que pasa en el sistema dentro del individuo cuando quitamos algún factor de resiliencia? Comencé mi búsqueda y me inscribí en un grupo de proveedores de salud mental comprometidos igual que yo, a aprender juntos sobre estas prácticas culturalmente que son sensibles, específicamente en la salud mental en la comunidad Latinx. Durante un periodo de 5 meses fui parte de esta mesa colectiva y profundicé allí mi aprendizaje sobre las perspectivas y los valores culturales y cómo impactan la presentación de la salud mental y el enfoque del tratamiento. Entonces, lo que he hecho, he tomado estos aprendizajes, los he complementado con mi experiencia clínica y también usando mi experiencia clínica y profesional y personal, siendo una persona de color, siendo una persona que me identifico como Latinx. Y esto es lo que te ofrezco el día de hoy. Para la pregunta, ¿se puede malinterpretar los valores culturales protectivos como
directivos o en algunos casos como apagafuerte? ¿Y cómo identificar la presencia? Si se pueden malinterpretar, ¿cómo sabemos la diferencia? Y estas son las 3 preguntas que podemos identificar para realmente empezar a desempacar, para ver si es un valor cultural que realmente es una parte que se ha evolucionado y está cargando resiliencia, o es una parte directiva. ¿Cómo identificamos la diferencia? Primero nos preguntamos si esta parte está actuando o está culturalmente apropiado. Si la acción, el sentimiento, el propósito de esta parte es culturalmente apropiado. Por ejemplo, en la comunidad latina, especialmente en la comunidad latina y cristiana, es muy común decir, yo escucho la voz de Dios, Dios me habla. Y eso es culturalmente apropiado. Pero veamos si a lo mejor alguien dice, yo escucho la voz de Dios y Dios me dice que me tengo que hacer daño. Bueno, pues eso no es culturalmente apropiado. Esa es una de las maneras que empezamos a desempacar. Pero no tiene que ser basado en mi interpretación de mi cultura, sino basado en la definición, interpretación, experiencia de lo que el cliente está identificando como su cultura. Y sabemos que la cultura constantemente está cambiando, evolucionando. La segunda pregunta que podemos hacer es, cuando esta parte se muestre, ¿cómo vamos a saber la diferencia? Vamos a ver si esta parte te hace sentir mal, si lo que esta parte te está pidiendo que sientas, hagas, te hace sentir mal, y obviamente nos lleva a ver si está protegiendo un exiliado. Y la última pregunta es, ¿esta parte está sobreviviendo o está prosperando? Esta es una pregunta sumamente importante. La acción, el sentimiento, la sensación, el comportamiento, la perspectiva, la emoción detrás, el interés, ¿es algo que está ayudando al paciente a sobrevivir o es algo que está ayudando al paciente a prosperar? Ahora hablemos sobre la espiritualidad en la comunidad Latinx. Algunos retos y opciones para aumentar al cliente, acelerar la energía del self o el ser. En esta ocasión me referiré al ser como el self. Quiero que veas estos puntos con mucha cautela. Estas son consideraciones clínicas de religión y creencias espirituales para la práctica de salud mental usando IFS específicamente en los Estados Unidos con la comunidad Latinx. El primer punto es saber que, ya me voy adelantando, creo que a lo mejor me quieren acelerar el tiempo, pero tenemos mucho tiempo, no te preocupes. Bueno, consideraciones clínicas. El primer punto es que algunos cristianos pueden identificar el self como Dios Padre, Dios Hijo, Jesús, Espíritu Santo. Se pueden referir a ellos, al self, como la Santa Trinidad o Divina Providencia. También es importante mencionar que no podemos asumir esto para todos nuestros pacientes, especialmente los hispanohablantes. No todos son católicos o creyentes o cristianos o tienen este tipo de creencia. Pero para aquellos que sí tienen este tipo de creencia, podemos tomar el aspecto de religión y las creencias espirituales como una ancla y usar esa ancla para profundizar más para profundizar más su identidad y el proceso de la sanación. Me explico en unos momentos. Cuando el paciente identifica el ser católico o cristiano
como una parte de su identidad y lo ve como una ancla, podemos incorporar eso como una forma de aumentar más el acceso al self. ¿Y cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer de estas maneras. El uso de la oración personalizada al cliente cuando se usa el modelo de IFS. Por ejemplo, estoy trabajando con un paciente, Wendy, y ella es creyente, es católica, y a ella realmente prefiere empezar cada sesión con una oración, porque cree que Dios es el que le está guiando y le está ayudando a sanar en su proceso de terapia cuando incorporamos la oración con el uso de IFS, y ha sido muy eficaz en su caso. También en orar con el paciente. Si el paciente tiene este tipo de creencias, esto puede, y si el terapeuta se siente a gusto, obviamente, el orar con tu paciente puede crear una alianza más estrecha entre el cliente y el terapeuta. Y eso es algo que siempre es bueno porque nos lleva a tener una mejor conexión. Y entre mejor conexión podamos tener más compasión, y entre más conexión nos lleva a ganarnos y a tener más, a la parte que nos pueda tener mucho más confianza. También clientes pueden rezar por sus partes, es decir, pueden rezar por sus protectores invisibles entre sesión y durante el proceso de la descarga o el desahogo. Es muy común el que pacientes oren por otras personas, y podemos tomar ese concepto para hacerlo con nuestras partes. Hubo algunas ocasiones cuando estaba haciendo IFS que el cliente de pronto se desconecta de su parte. O sea, las partes se convierten oscuras, o no las pueden ver, o se esconden, o se desaparecen, o de pronto están muy lejos del cliente. Cuando esto ocurre, yo le pido al paciente que ore por esa parte. Y créeme cuando te digo que es absolutamente increíble cómo instantáneamente hay una conexión y aparece esa parte. Y no solamente aparece, sino que empieza a haber una conexión un poco más de confianza entre la parte y el paciente. Además, podemos usar esta técnica no solamente durante la sesión como una manera de mantener conexión, pero también entre sesiones, especialmente si son partes que no hemos descargado o desahogado, que no se han desahogado o sanado. Podemos pedirle al paciente, si se siente cómodo y es parte de su creencia y es culturalmente apropiado para él o para ella, el orar por sus partes durante nuestras sesiones. Otra manera es que el cliente puede pedir oraciones o puede interceder por sus partes. Y lo puede hacer pidiéndoselo a familiares o amigos, o a fallecidos o a santos. Sabes que es común en algunas prácticas religiosas pedirle a alguien que ore por ti, pedir intercesiones. El cliente puede hacer lo mismo por sus partes, y esto no solamente va a aumentar más conexión entre el cliente y sus partes, sino que le va a permitir a su cultura, a su religión, a su lado espiritual, entrar a la sesión, y se puede como hasta respirar una forma más rica, más profunda, más íntima en esa relación. También después de que se descarga o se desahoga una cualidad, se le puede ofrecer al cliente, si se siente cómodo y es parte de nuevo apropiado en su religión, en su cultura, en sus creencias, el ofrecerle las virtudes del Espíritu Santo. No todos los clientes piden los dones del Espíritu Santo, pero hay algunos cuyo sistema recibe mucho mejor cuando se le ofrece tomar cualidades positivas. Hay algunos pacientes que lo reciben aún mejor en forma de dones y virtudes del Espíritu Santo.
La integración y adaptación es ir con Dios, invitar rituales culturales o experiencias simbólicas. Sabes, acabo de terminar de trabajar con un paciente, con un cliente, y trabajé con ella porque ella traía una gran culpa que había sido pasado de generación en generación en generación. Eran 3 generaciones y ella estaba cargando esta gran culpa. A lo largo del proceso del tratamiento, usando IFS y su lado espiritual, ella pudo finalmente sanar y descargar o desahogar esa parte. Y ella eligió tener cualidades positivas. Y ella dice, yo quiero tomar libertad y luz. Y ella honra esa libertad y esa luz con una veladora que ella colocó en el altar de su casa, y ella lo usa como una manera simbólica una manera simbólica de mostrar estas cualidades positivas que ahora su sistema tiene. En unos momentos me encantaría enseñarte un video. Este es un paciente que se llama Yubel, y Yubel buscó asesoramiento familiar para abordar la inesperada muerte de su esposo. Con el paso del tiempo y más tarde, ella solicita terapia individual para abordar un trauma de la infancia. En este video vas a ver que ella habla de su experiencia usando IFS y las técnicas que hemos mencionado para aumentar el acceso al self. Y ella realmente tuvo una maravillosa sanación. Y recuerdo mucho una vez que salí de uno de los, era una hora santa, creo, y yo salí y me pregunta, me saluda el diácono y me dice, hola, ¿cómo estás? Y yo como como que sentía que salía igual. Yo sabía que no estaba resuelto, y que yo venía con ese peso por muchos años, por muchos en mi espalda. Él no, porque siento, ¿verdad?, de esta noche, porque yo estaba así. O sea, se supone que yo debía que haber salido con gozo y con paz. No fue así. Entonces, cuando empezamos la terapia, me di cuenta que es un proceso. O sea, yo tenía la disposición, pero yo me daba cuenta que no estaba totalmente sanada con lo que he vivido, porque cuando yo rezaba el Padre Nuestro, yo decía, Dios mío, o sea, no estoy viviendo lo que yo profeso, la fe que yo no la estoy viviendo, pero no es, como que no era por cuestión mía, ¿verdad? Involuntariamente, o sea, yo tenía la intención de darle perdón, claro que sí, pero no estaba en mí. Entonces, había también cuando en el evangelio de la ofrenda, que si tienes algo que si tu hermano tiene algo contigo, o sea, ya ni siquiera yo con él, que si tu hermano tiene algo contigo, que dejes la ofrenda y vayas, ¿verdad?, a reconciliarte. Entonces era muy difícil para mí escuchar ese evangelio porque yo sabía que no estaba yo bien con el Señor, ¿verdad? Entonces, más cuando empecé a ser servidora, no sentía yo que iba en 100% a servirle al Señor, porque yo sabía que mi corazón no estaba limpio. Y eso era algo muy duro para mí, porque cuando lo recibes a Él y sabes que no estás sana, pues no me sentía bien, me sentía que no estaba haciendo bien las cosas, que no estaba realmente en comunión con Él.
Y así, ya cuando continué en el proceso de la me di cuenta que llegar a lo más profundo de mi subconsciente era algo que yo necesitaba, porque ahí fui liberándome, sanándome de tantos miedos incluso que yo tenía. Mucho miedo de enfrentar, de hablar las cosas, de expresar lo que yo he vivido, porque nunca se lo había contado a nadie. Llevaba más de 30 años con todo eso dentro de mí. Entonces, recuerdo mucho cuando estábamos avanzando, al principio yo como que sentí un despacio, pero yo tenía esa disposición de seguir avanzando con la terapia. Sí, a veces decía, no sé a qué punto vamos a llegar, pero yo quería avanzar y a veces fueron difícil. Recuerdo un día que veía como una cueva muy oscura y yo decía, para avanzar necesito atravesarla, pero era tanto mi temor que no decía, no sé cómo voy a hacer para atravesar ahí, para entrar, simplemente para entrar. Yo lo veía tan grande, veía esa cueva tan grande y tan oscura que no sabía cómo iba a ser. Entonces, en ese día en la terapia, cuando usted dijo, vamos a rezar el Padre Nuestro, entonces empezamos a rezar, yo vi cómo esa cueva se despedazaba, se rompía, porque vi la presencia de Jesús y él viendo toda esa oscuridad. Fue tanta mi admiración del poder de Dios, de su amor y de su misericordia, que yo veía todos los trozos, todos los pedazos, así como en la arena, y ya no estaba la cueva, ya no estaba, ya él me quitó eso del camino y ya. Esa niña, pues, era algo que como increíble, y ella me iba diciendo, miraba sus actitudes, como ella a veces me daba confianza, a veces estaba un poco cerrada, y como que íbamos trabajando con ella poco a poco, de acuerdo a cómo ella estaba en disponibilidad. Y al final sé que ella estaba lista y tomó otras virtudes y le ofrecimos que tomara una virtud cuando soltamos la creencia negativa que ella traía sobre ella misma. Entonces le ofrecimos otras virtudes, otras características y también hablamos de ofrecerle las virtudes del Espíritu Santo. ¿Cómo fue eso para ti? Sí, mire, cuando estábamos en ese punto, Gaby, yo la miraba a ella y yo siempre le expresaba que ella estaba chiquita, que ella era muy chiquita, que ella era indefensa, pero cuando estábamos en ese punto y usted me dijo, ya está lista para dejar ir todo, y entonces sí, ella estaba muy dispuesta y estaba incluso, yo veía toda esa representación como si estuviera yo en una ladera, como en un acantilado, y estaba una roca tan pesada, pero como que había ciertos pequeñitos cosas que no dejaban empujar la roca, pero ella empezó a quitar todas esas cosas chiquititas y yo la miraba con aquella fuerza, con aquella determinación, las quitó y empujó la roca y cayó al desfiladero y ya se volvió nada. Sentí ciertamente la sanación. Hermoso. Y para
y Yubel realmente tuvo una sanación y ella estuvo en tratamiento por algunos meses y ella pudo ver el gran cambio transformativo que ella tuvo en su vida. Pero ahora hablemos de algunos posibles retos que tenemos que considerar, ¿no? Consideraciones clínicas de religión y creencias espirituales en la práctica clínica de usar IFS en las comunidades Latinx en los Estados Unidos. Vamos a hablar un poco de los retos. Like parts, self-like parts, partes que son como el self, o actúan o tienen características de ser cristianas. Sabes, hay partes que suenan y actúan como si fuera el self, y sabemos que estas partes son partes porque tienen una agenda y están protegiendo a algunos exiliados. También tenemos que ver que hay polarizaciones que también se pueden usar o podemos identificarlas por medio de una exploración en cómo el paciente ve o experimenta algunas creencias bíblicas o algunas creencias relacionadas con su religión o con su vida espiritual. Es común, por ejemplo, es común escuchar a alguien usar la expresión de decir, es mi cruz y la tengo que cargar. Y no estoy hablando específicamente de el contexto bíblico, sino estoy hablando de cómo a veces algunos pacientes realmente creen que lo que están viviendo, sufriendo, experimentando es una carga, una cruz que deben que cargar y no están abiertos a la idea de que podría ser una parte con una carga. Muchas de las veces los pacientes tienen esta creencia tan profunda que en la sesión es la única voz que escuchamos, que realmente la voz de esta parte protectiva es la que habla y silencia la otra parte que puede estar polarizada. Entonces tenemos que tomar conciencia de esta dinámica y exploremos con nuestros pacientes para ver si los podemos ayudar a descubrir algunas posibles polarizaciones. También hay algunos clientes con creencias religiosas que piensan que es malo hablar con los espíritus y pueden identificar el espíritu como una parte o un unattached burden, una carga sin atadura. Te doy un ejemplo. Durante una sesión de IFS tuve un cliente que ella identificó su parte protectiva, un directivo como y sentía como el engaño. Ella lo identifica como el engaño. Y ella en ese momento no quería interactuar con ese protector. De hecho, ella le pidió al protector que se fuera y expresó su disgusto por él. Exploramos más de su actitud, su acción, sus emociones, sus creencias, y llegamos a descubrir que ella identificó el engaño como un espíritu maligno y que en su iglesia su pastor le había enseñado que en ninguna circunstancia tenía que interactuar con ningún tipo de espíritu maligno. Ahora hablemos sobre el cambio de idioma. Sabes que hay muchos beneficios de de crear el espacio donde nuestros clientes bilingües o multilingües pueden intercambiar o cambiar de lenguaje en nuestra consulta, especialmente usando IFS. También hablaremos del beneficio de cambiar de idioma para ayudar a recuperar traumas que están exiliados. Según Santiago Rivera Altavira, dice que aunque sabemos poco sobre la codificación de palabras emocionales, por ejemplo, el amor, el odio, el miedo, en la memoria bilingüe, los investigadores han identificado patrones diferentes del uso de
el dominio del idioma. Y se ha sugerido que cuando las personas aprenden palabras emocionales en su primer idioma, estas palabras son guardadas en un nivel un poco más profundo de la representación en sus símbolos en el segundo idioma. Debido a que las palabras de emoción en su primer idioma generalmente son expresadas con mucho más contexto y se han aplicado de una manera más diversa. Entonces es poco probable que encuentre el paciente palabras emocionales de expresión en su segundo idioma, comparado si se puede expresar en su primer idioma. Psicólogos también han planteado que tenemos que aprender un segundo idioma. Es un proceso no solamente de adquirir conocimiento de nuevas palabras, sino también de desarrollar la capacidad de pensar, sentir, utilizar estas nuevas palabras y conceptos. Bueno, esto puede ser conducido en un cambio que la persona puede identificar. Estos mecanismos de ser bilingüe puede estar en juego tanto con el cliente como el terapeuta, creando una cierta dinámica en la terapia. Además, es importante considerar la función que desempeña el primero y el segundo idioma para los clientes bilingües en la comunicación y la comprensión de sus propias emociones y experiencias. También es esencial que nosotros como terapeutas bilingües reflexionamos sobre nuestras propias identidades culturales y evaluemos nuestro nivel de comodidad al usar ambos idiomas en las sesiones. El cambio de idioma puede fortalecer la alianza mejor terapéutica y también podemos ayudar al paciente que pueda revelar algunas emociones que está dentro de su sistema interior. El papel que juega el lenguaje en mi trabajo es muy importante porque yo sé que hay algunas palabras que no tienen traducción y también sé que hay algunas palabras emocionales que no tienen el mismo impacto en un idioma que en el segundo idioma. Entonces, crear el ambiente donde nuestros pacientes pueden cambiar de idioma es sumamente importante para ayudar al paciente y a nosotros comprender más profundo las emociones del cliente. Es importante también decir que el cambio de código o de lenguaje puede ayudar a recuperar algunos traumas que el cliente bilingüe tiene en su memoria que fueron codificadas en su idioma nativo. Yo tengo una experiencia personal sobre eso. En mi experiencia, en mi sesión con IFS, mi terapeuta de IFS solamente habla inglés. Y durante una de mis sesiones estaba trabajando con mi parte de 3 añitos. Y comencé a hablar con ella, interactuar con ella como lo había hecho con otras partes, pero en inglés. Y había una desconexión. Inmediatamente reconocí esa desconexión y le empecé a hablar a mi parte de 3 años en español. Instantáneamente tuvimos una conexión. En el siguiente video es un video de una sesión donde el cliente beneficia de este cambio de idioma. Y más adelante en el tratamiento de Nancy, vas a ver, ella puede recuperar sus traumas porque estaban codificadas en su lenguaje natal. Bueno, Nancy es una profesionista que buscó una consulta para abordar su ansiedad. La terapia se llevó a cabo en inglés y durante esta sesión un protector no se pudo comunicar con ella. Y al ofrecerle un cambio de idioma vimos una conexión. Ella nació en los Estados Unidos a padres inmigrantes de México que solo son hispanohablantes. Y el trauma de ella fue codificado en una temprana infancia. Veamos el video de Nancy.
It's based on fears, doubts, and insecurities. And wondering about how have you been doing with your anxiety and your sadness? I've been doing good with my anxiety. But I've noticed that I've been feeling very sad lately. Yeah, Nancy, wondering if we could get a little bit more curious about that, about your sadness. And how about if we just turn your attention, if you can turn your attention inward and just drop in, just check to see if there's any sensations or thoughts or feelings that are coming up. I'm wondering if this sadness is in or around your body. Yes, you know, I feel it here in my heart. Yeah, just take a moment just to notice that. Yes, right here, definitely right here. This is where I feel it. Anywhere else? No. No, not at all. Just right here in my heart. In your heart. If it's okay with you, just an open invitation, just to allow this sadness, this part to make contact with you in whatever way it wants. And see if there's anything else that goes with it, like a sensation or maybe an image. I can see my heart crying. I can tell it feels very heavy, very sad. So yeah, I do. Yeah, great insight. Any other images or sounds or anything this part wants to tell you? No, that's it. Yeah. How do you feel towards this part, Nancy? Well, there's a part that hates it when I feel sad. It's afraid that it'll be too much and that I will feel very overwhelmed. Yeah. Is it okay, Nancy, if I speak directly to this part? Yes. Yeah. So I would like to tell this part that I don't want Nancy to feel like it's too much either. And I don't want Nancy to get overwhelmed. And what if there's a way that I can show Nancy how she can feel better without having to feel worse? What if there was a way that we can help this sadness not take over? And wondering if for today we could just work with maybe just 5% of this part's sadness. So that way Nancy doesn't get overwhelmed. Would you be open to that? Would you give us permission? Yes, yes. Yeah. Wondering if this part has given us some space. It has. Yes. Has it moved? Yeah, yes, it's moved. Yes, it has. Okay. So how do you feel towards the sadness now? I feel compassion. I feel like I'm open to it. I feel connected. Great, great. If it feels right to you, Nancy, are you open to getting to know this sadness part a little bit more? Yes, yes. Yeah. Do you get a sense of how old this part is? I'm 4 years old. She's 4 years old. I can see her at my grandparents' house. I'm with my grandma. My grandma used to take care of me when I was little because my parents worked a lot. Does this 4-year-old know who you are? And how far or how close is she to you? Yes, she's here with me. I feel her and she's very close to me right now. Yes. And she knows who you are?
Yes, she does. She knows exactly who I am. Yeah. Wondering if there's anything that she would like to tell you or show you. Hold on, let me ask again. I don't know. It's weird. She's looking at me, but she doesn't say anything. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah, Nancy, I remember you saying that you mostly spoke Spanish around that age. Just curious, just wondering, wondering if you can ask her that same question, is there anything you'd like to show me or tell me, but this time in Spanish, and just wondering how she may respond to that. Yep, that's what it is. She didn't understand me before. She didn't understand. Me estaba mostrando un carrito rojo en cuando yo jugaba con él y me estaba tomando de la mano. Íbamos a la cocina donde estaba haciendo ya las tortillas. Me encantaban las tortillas. Me encantaban las tortillas que hacía ella. Me gustaban tanto. Ay, mi abuelita, cómo la extraño a ella. Nancy pudo conectarse con su niña de 4 años porque pudo conectarse con ella de una manera que su niña entendió por medio de hablar su primer lenguaje. También Nancy en otras sesiones pudo tener acceso a esa parte, porque esa parte estaba guardando emociones. Cuando ella tenía 4 años, su abuela muere y las emociones quedaron codificadas en su primer lenguaje, que era el español. Brindando este tipo de cambio de lenguaje ayudó a esa parte no solamente comunicarse y expresarse de una manera más eficaz, pero también crear el espacio para honrar a esta parte a comunicarse de esa manera. Bueno, hemos llegado al final de nuestro taller y quiero agradecerles inmensamente a todos ustedes por habernos acompañado, para estar el día de hoy con nosotros. Y haremos un resumen de lo que hemos visto el día de hoy. Hemos identificado el valor de incluir una entrevista culturalmente sensible. Hablamos de los diferentes marcos ambientales culturales y cómo trabajar con factores culturalmente protectivas y partes protectoras en el modelo de IFS. También hemos identificado el contexto espiritualidad en la comunidad hispoparlante como una opción adicional para acelerar la energía del self, y también describimos algunos retos. Y por último, hemos descrito los beneficios de utilizar el cambio de idioma con clientes bilingües y multilingües. Y ahora llegamos a lo que han estado esperando, que es el sorteo del libro. En el chat, si puedes ver, en el chat puedes encontrar el nombre del ganador. Y gracias a todos ustedes por su participación. Estos son algunos de los recursos usados. Esta es una página de referencia y darles inmensamente de todo corazón darle las gracias. Sabes, a mí me encanta hablar de IFS y cómo podemos mejor servir nuestras comunidades de habla hispana. Aunque nuestro tiempo ha terminado, quiero mencionarles rápidamente, quiero compartir con ustedes rápidamente algunos otros temas que son igual de importantes. Sabes, yo estoy comprometida a brindar más conocimiento de cómo ser culturalmente sensible para atender la comunidad hispanohablante usando el modelo de los sistemas de la familia interna.
Estos son algunos de los temas que me gustaría compartir con ustedes. El tema de la consejería con clientes internacionales que hablan español, ¿no? No podemos asumir que nuestra traducción o lo que ha funcionado con nuestros clientes en IFS es adaptado con todos los hispanohablantes. La posibilidad de ver los factores protectores que pueden convertirse en cargas, ¿verdad? Hay partes que tienen esta resiliencia, pero también hay ciertas circunstancias que puede afectar a esa parte y convertirse en una carga. También IFS en español tiene grandes beneficios y hay maneras que nosotros podemos seguir aumentando y a complementar aún más. Buscar formas de complementar IFS es ver cómo el lenguaje es útil y cómo podemos adaptar un lenguaje que es más apropiado culturalmente en nuestras comunidades y con nuestros pacientes. Por ejemplo, yo me identifico como una mexicana viviendo en los Estados Unidos y a mí no me gusta cuando mi terapeuta le pide a mis partes que se haga hacia atrás o que deje el cuarto. ¿Por qué? Porque mi cultura interna, mi cultura externa realmente valora la unidad. Entonces, encontrar una manera de seguir complementando el proceso de IFS. También otro tema es a familias y niños con discapacitaciones, familias con enfermas crónicas. Dado algunos de nuestros valores familiares en nuestras comunidades de habla hispana, tenemos que encontrar un lenguaje que es respetuoso y culturalmente apropiado cuando hablamos con partes que están asociadas con nuestra familia y nuestros niños. Y por último, cómo nuestros valores pueden aumentar la conexión entre la parte y la persona y el self, así con otras personas. Profundicemos aún más la conciencia en la comunidad de IFS sobre nuestros valores y cómo pueden fortalecer y han fortalecido nuestras experiencias y cómo podemos complementar y llevar eso en colaboración en la terapia usando IFS. Hemos llegado al final de nuestro taller y estoy tan agradecida de que hayas pasado este tiempo conmigo. Ojalá que algún día de esto nos podamos conocer, aunque sea virtualmente, para pues compartir un cafecito, un té, un mate. Si puedo ser de servicio, te puedo ayudar o tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en contactarme. Bueno, me despido con un muy cariñoso abrazo y que disfrutes el resto de la conferencia. Gracias. Chao.